San Petersburgo, 19 de diciembre de 1916. Uno de los brazos laterales del Nava. La policía ha hallado el cuerpo de un hombre debajo del hielo. Existen presunciones concretas. Desde hace días se encuentra desaparecido un personaje destacado, un amigo de la zarina, alguien a quien se le atribuyen poderes sobrenaturales y al mismo tiempo un instinto sexual insaciable. Un hombre que aún hoy da mucho que hablar. Su nombre, Grigori Yefimovich Rasputin. La desenfrenada vida de Rasputin y su influencia en la corte habían generado un sinfín de rumores en la sociedad de San Petersburgo. ¿Pero debía por eso finalizar sus días como un cadáver en el agua? Cuando se realiza la autopsia en el Hospital Militar de Chesma, los doctores descubren algo nuevo. En el cuerpo hay graves heridas de bala. Evidentemente ha sido un asesinato. Pero en los pulmones se encuentran agua y algas. ¿Quizás solo se ahogó? ¿Qué había pasado? ¿Quién era este hombre? Y sobre todo, quedaba la enigmática profecía hecha poco antes de su muerte. Si yo muero, había vaticinado Rasputin, el zar perderá su corona. En verdad, fue mucho más que eso. Rasputin. Un santo demonio en la corte del zar. Rasputin había llegado en 1904 desde Siberia a San Petersburgo como un simple campesino. Ya desde la primera vez que estuvo frente al palacio del zar, en la capital rusa de aquel entonces, percibió un vínculo ineludible entre él y la familia gobernante que se encontraba tras las ventanas del Palacio de Invierno. Poco después nació un heredero del trono. Según se dice, solo pudo sobrevivir gracias a la ayuda de Rasputin. Pero posteriormente toda la familia del zar seguirá al hombre de Siberia en una muerte cruel. La misteriosa historia comienza mucho antes, detrás de los Urales, allí donde la estepa siberiana se abre infinitamente hacia el este. A orillas del río Tura se encuentra un pequeño pueblo llamado Pokrovskoye. El progreso jamás ha visitado esta región. Aún hoy la gente de Pokrovskoye vive prácticamente al límite de la existencia, entrenada desde hace generaciones en el sufrimiento y la paciencia. Grigori Yefimovich Rasputin, en español el libertino, viene al mundo como el primer hijo del campesino Yefim y de su esposa Ana, en una de las típicas casas de madera. Según consigna un documento, nace el 10 de enero de 1869. Aunque la familia de Rasputin goza relativamente de un buen pasar, sus hermanos mueren pronto, al igual que la madre. En Rusia, por esos tiempos, la vida de campo es una vida asignada por la abulia y la dependencia, la extrema pobreza y la enfermedad, la fe y la superstición. La servidumbre había sido abolida oficialmente por el zar, pero lo que queda es una emancipación ficticia. Los campesinos rusos reciben pocas tierras, casi siempre improductivas, como parte de una propiedad colectiva de la aldea. E incluso, para pagarlas, deben hacer grandes desembolsos durante décadas. El pueblo natal de Rasputin tampoco permite abrigar esperanzas. Dentro de este marco de atraso, las únicas perspectivas para Pokrovskoye son el vodka y la calle principal, que comunica a las dos ciudades aledañas más importantes, Tyumen y Tobolsk.
Pokrovskoye, más allá de los Urales, ya es Asia. Aquí hay suficientes tierras y hombres que solo representan un número. Durante el zarismo, Siberia es el lugar asignado para el destierro. En la región europea del gigante ruso y en su capital, San Petersburgo, 2000 kilómetros hacia el oeste, el mundo es otro. Bajo el águila bicéfala, la dinastía Romanov ejerce su autoridad en forma autocrática, sin límites y por la gracia de Dios. Si consideramos sus majestuosas fachadas, erigidas por arquitectos italianos y de otras nacionalidades, San Petersburgo es una metrópoli a nivel mundial. Una industria creciente, y las inversiones extranjeras aportan lo suyo, dando así un brillo seductor a la ciudad del Neva. Pero el resplandor engaña. Entre el mármol, el oro en hojas y los espejos de Rastrelli, una pequeña capa privilegiada vive prácticamente aislada de un pueblo en el que germina la chispa revolucionaria. Encandilada por todas sus fruslerías, la sociedad cortesana no percibe que está danzando sobre un volcán. Todavía creen que se trata de problemas e intrigas de orden interno. El zar Alexander III gobierna despóticamente con mano dura, y en 1868 nace el sucesor del trono, Nikolai, justo cuando se celebra el aniversario del santo Hiob. ¿Quizás un mal presagio? A esta altura nadie sospecha que un día Nikolai, el retoño del zar, cruzará trágicamente su camino con el del hijo del campesino siberiano, Rasputín. Rasputín es grosero, indolente, no aprende a leer ni a escribir. Pero hay dos cosas que merecen destacarse. Suele rezar y muestra una marcada inclinación hacia la adivinación de los sucesos. Rasputín mata el tiempo con vodka. Cuando ya ha bebido bastante, arma escándalos y persigue a las muchachas del pueblo. Hay quejas, denuncias. Un expediente policial de esos días describe al joven libertino. 1,82 m de altura, cabello claro y desgreñado, rostro alargado, nariz común, barba cerrada. Tipo ruso, rostro pálido, ojos profundos, grandes, húmedos. Los ojos de Rasputín, cautivadores, penetrantes, proféticos. En determinado momento, la situación de Rasputín se hace insostenible. Se inicia un proceso. El destierro amenaza. Rasputín escapa de Pokrovskoye y emprende un viaje, buscando la verdadera salvación y el verdadero reconocimiento. Luego surgirá una leyenda en torno a este viaje. En medio del campo se le habría aparecido la Virgen María rodeada por una deslumbrante luz solar. Un signo del alumbramiento. Y Rasputín tendrá muchas otras visiones, impresionantes y misteriosas. El periplo de Rasputín es largo y lleno de privaciones. Pasa hambre, sed, vive durante semanas por sus propios medios.
la naturaleza le brinda su amistad y consuelo. Caminé a lo largo de ríos y en la naturaleza encontré paz y consuelo, y allí pensé en el Redentor. La naturaleza me enseñó a amar a Dios y a conversar con Él. Es mucho lo que la naturaleza puede enseñar con su sabiduría, y sobre todo la primavera. La primavera representa una gran fiesta para el hombre creyente. En el campo todo se abre, el radiante mes de mayo se engalana, y lo mismo le ocurre al hombre que sigue a Dios. Su alma se despliega como la naturaleza en mayo. Rasputín se siente muy cercano a Dios. Un día, durante el crepúsculo, divisa los techos del famoso convento de Abalak y cree ver en ellos un signo que lo confirma en su misión. Rasputín se yergue, pero como está solo en la lucha mística, sin guía ni maestro, construye su propio templo de fe. En la Rusia de estos tiempos, cada rincón ve surgir oscuras comunidades de fieles. Una de estas sectas, los Klisten, ejercen una marcada fascinación sobre Rasputín, a quien mueve un excesivo impulso sexual. Sus prédicas aseguran que el pecado y la satisfacción desenfrenada del propio deseo conducen al hombre a la verdadera penitencia y, en definitiva, a Dios. De aquí en más, Rasputín aprovechará esta enseñanza. Tras regresar a Pokrovskoye, se casa con una sufrida muchacha proveniente del pueblo vecino. Con ella tendrá 3 hijos, tal como certifican los documentos. Generalmente son otras las mujeres que designa Rasputín para llegar al arrepentimiento a través del pecado. Toda la aldea rumorea sobre lo que ocurre en su casa de baños. Víctor Fyodorovich, quien sigue las huellas de Rasputín, revela lo siguiente. Rasputín solía tener visitas, y cuando eran mujeres, las llevaba al bosquecillo que está en la otra margen del río. Tenía una pequeña baña, un sauna ruso. Iba hacia allí con ellas y sudaban juntos. Eso era común aquí en el pueblo. Entretanto, en la lejana San Petersburgo, todo sigue su curso normal. El zar Alexander ve cómo su dominio se apoya en 3 pilares: autocracia, ortodoxia y norodnosti, o sea, conciencia nacional. Y nada parece poder conmover este esquema. Los soldados solo desfilan, todavía reina la paz en Europa. El sucesor al trono, Nikolai, es muy diferente a su vigoroso padre. Consciente del beber, atento, pero un poco inseguro, apocado, según parece. Su elegida es una alemana, Alice de Hesse, sobrina del Kaiser. Ambos son románticos, el ruso y la alemana, y también su amor es romántico. Una habitación alejada del palacio de invierno es el rincón preferido por Nikki, así lo llama Alice. Para evocarlo, ella rasga el cristal de la ventana con un anillo de diamantes. En otoño de 1894 muere el viejo zar. Por razones piadosas, la coronación de Nikki solo se celebra 1 año y medio más tarde en Moscú, la antigua capital de los zares. Para los festejos aparece el clero, así como miles de cortesanos e invitados provenientes de toda Europa. Cuando Nikolai II se coloca la corona, automáticamente pasa a ser el líder espiritual y su elegida Alice se convierte del protestantismo al credo ortodoxo.
El oro del Kremlin y el incienso en la abarrotada catedral parecen sentarle bien. Alexandra Fyodorovna, así se llama ahora, se siente a gusto en su nueva patria rusa. En Moscú no hay lugar para el pueblo llano. Durante el día del festejo, el zar dispone que se den alimentos fuera de la ciudad. La organización es pésima. Se produce un pánico masivo. 2000 personas mueren en medio del caos. La catástrofe genera un rumor negativo. Se dice que la nueva zarina trae desgracias. La pareja soberana engendra 4 hijas. Muy bonito para verlas, pero inútil para una monarquía hereditaria. Desde el principio, Alexandra de Hesse resulta sospechosa para los rusos. Rasputín, el hombre de la lejana Siberia, se encuentra ahora en un nuevo periplo. De convento en convento, hace más de 3000 kilómetros a pie. Por aquellos días, el convento de Vergioturi es el refugio para numerosos creyentes que buscan trabajos y ejercicios duros. Rasputín decide convertirse en eremita. Rasputín, el libertino con hábito de monje, estudia versículos de la Biblia y aprende a usar las hierbas estimulantes. De algún modo se considera que posee dotes especiales. Cuando el influyente ermitaño Makari se encuentra con Rasputín, le aconseja visitar los lugares realmente importantes y sagrados. El Cerro Athos, cumbre de una península en el norte de Grecia. De difícil acceso, rodeado por arrecifes intransitables y el mar Egeo, Athos se ha transformado en centro del culto ortodoxo. Aquí, Rasputín también busca una estrecha conjunción de trabajo, contemplación y oración. Adquiere mayor sabiduría de vida y pule su retórica, pero no todo será tan monástico como él había esperado. No le aconsejo a nadie que vaya a un convento. Conozco hombres de allí que no viven para nada como monjes y hacen lo que les place. Incluso hay amor entre hombres. Y entonces el hombre de Siberia, poco antes de ordenarse, decide decir adiós y buscar en el futuro su propia luz. Un final prematuro para su carrera de eremita, pero otra carrera está esperándolo. 1903. Rasputín, que ahora tiene 35 años, viaja a San Petersburgo. Quiere juntar dinero para refaccionar la iglesia de su pueblo y quiere encontrar a un santo, según dice a su mujer. Pero en realidad, solo quiere marcharse. El peso de una metrópoli universal se vuelca sobre el campesino siberiano. Pero lo que busca Rasputín en San Petersburgo no es solamente el placer efímero. Un misterioso magnetismo parece atraerlo hacia la residencia del zar. Tal como asegura posteriormente, cuando se encuentra ante el Palacio de Invierno, tiene la íntima sensación de haber llegado a la vida. 2 meses después, Rasputín recibe un guiño del destino. Un mensaje se transmite desde San Petersburgo hacia el resto del país. Ha nacido el anhelado sucesor del trono. Alexei acapara ahora toda la esperanza del zar y de la zarina. Pero la esperanza es engañosa. Los despreocupados juegos de las hijas del zar con su hermanito no hacen prever que el zarevich lleva consigo una enfermedad incurable. Una enfermedad que conducirá a Rasputín hacia el centro del poder. Dios ha puesto las catedrales frente a los palacios del poder mundial. Un dicho que Rasputín ha adoptado ocasionalmente y que ahora encuentra su aplicación en San Petersburgo.
Rasputín es huésped permanente en las santas misas de la capital. Allí el atormentado pueblo encuentra orientación y consuelo. Las iglesias son un sitio para ir y rezar un poco, pero también para hacer negocios y fijar citas. Para Rasputín, sus contactos eclesiásticos son el primer paso hacia la llamada sociedad mejor. Aquí el dotado predicador seglar de Siberia representa un atractivo exotismo. Los sacerdotes ceden paso al oscuro eremita, y aún a algunas damas a las cuales el material habitual de confesión ya no les alcanza. Rasputín es convocado cada vez con mayor frecuencia por las esposas de ricos señores, ya sea porque sienten fuertes arrebatos o simplemente soledad. El tosco campesino de ojos penetrantes que cura con métodos naturistas y domina un poco la hipnosis es un hombre que despliega fuerzas inagotables durante horas. A veces le alcanza con apoyar la mano. Sin embargo, el ojo interior de Rasputín suele no estar allí, sino en un lugar completamente distinto. Según se cuenta, estos ojos albergan una fuerza todopoderosa. El mito sigue su curso. Es martes 1 de noviembre de 1905. El zar Nikolái se encuentra en el palacio de Alexander, en las afueras de la ciudad. Escribe en su diario: Un día frío y tormentoso. Desde la orilla, el canal se ha congelado, convirtiéndose en una superficie plana de hielo. Estuve ocupado toda la mañana tomando té con Milicia y Stana. Conocimos a un hombre de Dios, Grigori, de la gobernación de Tobolsk. Milicia y Stana, dos grandes duquesas parientas del zar, permiten que Rasputín ingrese a la corte. Y Rasputín es un hombre al cual las mujeres no deben pedirle las cosas dos veces. El zar necesita asesoramiento. El 2 de enero de 1905, un domingo, 300.000 trabajadores han marchado con exigencias políticas hacia el Palacio de Invierno, y los soldados han fusilado a cientos de ellos. Un domingo sangriento, con consecuencias. El zar debe ceder una porción del poder y autoriza la formación de un parlamento. Una revolución burguesa que desengaña e irrita al soberano. El zar se recluye más y más en su familia, pero allí se encuentra con un problema aún peor: Alexei. Una pequeña lastimadura y una hemorragia que no puede detenerse permiten conocer la triste noticia: el hijo de Nikolái es hemofílico. El zarevich es custodiado día y noche porque cualquier pequeña lastimadura puede ser letal. La enfermedad se convierte en un secreto de Estado. A los muros reales se agrega ahora un muro de silencio, solo permeable a los rumores. La familia imperial en sus palacios y casas de descanso queda totalmente separada del pueblo. Si la historia rusa hubiese sido otra, ¿se habrían enterado los rusos, amantes de los niños, que el candidato al trono estaba enfermo? ¿Habrían comprendido a Alexandra, que se aferraba a cualquier recurso por salvar a su hijo? A Alexandra se le atribuye toda la responsabilidad por el trágico destino, porque son las mujeres las que transmiten la hemofilia y solo los hombres se ven atacados por ella.
La enfermedad está muy difundida entre la alta nobleza europea, unida fuertemente por lazos familiares. La abuela de Alexandra, la reina Victoria de Inglaterra, es el punto de partida. Entre la descendencia de Victoria está, por ejemplo, la actual familia real inglesa, pero también la zarina Alexandra y su hijo Alexei. Verano de 1907. Gran revuelo en el palacio de Alexander. Alexei se ha lastimado. La hemorragia no cesa. En su desesperación, la zarina hace llamar a Rasputín. Grigori de Siberia puede obrar milagros. Eso es lo que alguien le ha dicho en secreto. Y Grigori Yefimovich Rasputín llega al palacio. Lo dejan solo con el niño enfermo. Alexei lo mira a los ojos, se calma y sueña, como aliviado. La hemorragia se detiene. Alexei está salvado. La zarina está impresionada. Cree haber hallado a su salvador y se entrega en sus manos. Pero su imagen de culpabilidad no cede. Aparece en público solo en ocasiones excepcionales, como el día del tricentenario de la dinastía Romanov. De lo contrario, evita sus funciones representativas. Melancólica, Alexandra se retrae cada vez más con sus hijos en los refugios campestres. Ha hallado a un nuevo amigo de la casa, alguien que siempre es bienvenido. Rasputín suele llegar tarde, casi siempre con la asistencia de Ana Virópova, confidente de Alexandra. Los libros oficiales no hacen referencia alguna a este hecho. Rasputín, asesor secreto y consuelo espiritual para la pareja de soberanos, compañero de juegos para los niños imperiales. La existencia de una foto semejante hay que agradecerla al pasatiempo familiar, la fotografía. Esta particular amistad resulta sospechosa a los ojos de los ministros y allegados a la corte. Olfatean una competencia. El rumor cobra fuerza. Un rústico campesino es la sombría eminencia que actúa detrás de la funesta zarina. Rasputín puede aprovechar esta nueva influencia para él y para otros. Solo unos pocos documentos dan testimonio de ello. Aquí, en el Archivo Histórico Estatal ruso, se han conservado algunos manuscritos de Rasputín. Entre los escritos existentes hay una carta de recomendación. En el sobre dice: para el príncipe Andrónikov. El texto es en sí muy breve. Habla con él y préstale atención, Grigori. Y una segunda nota: querido, habla con ellos, están esperando. En general, bastaba con presentar un escrito así a cualquier dignatario del Imperio ruso para obtener todo lo que se deseaba. Por eso estas cartas con la firma de Rasputín eran muy apreciadas. A veces dejaba unas simples frases para sus adoradores, por ejemplo: la verdad está en la fuerza, Grigori. ¡Qué verdad! ¡Qué fuerza! Al igual que antes, Rasputín sigue dedicando la mayor parte de sus energías a las mujeres que se agrupan a su alrededor como si fuera un gurú. Para muchos son realmente convincentes sus prédicas privadas sobre la armonía del deseo y el amor divino. Entre sus seguidoras hay una gran cantidad de damas finas. Según se comenta, la confidente de la zarina, Ana Virópova, también mantiene una relación con él, aunque muchos años después un perito médico certifica que ella aún es virgen.
Por lo general, Rasputín se reúne con damas más ligeras. A estas no las seduce tanto con sabias sentencias sobre Dios y la naturaleza, sino más bien con su resistencia para beber, su fuerza masculina y su carácter extravagante. Todas las noches la misma historia. Rasputín oculta esta página de su vida como un secreto de Estado. Pero no podrá hacerlo por mucho tiempo. El recipiente tiende a desbordar. De pronto toda la ciudad habla sobre este hombre salvaje. Las caricaturas describen un escándalo. Sobre el fuego del infierno, Rasputín con vino, una mujer y la zarina. En un brazo la soberana, en el otro una botella. Al zar y a la zarina esto no les divierte. Reaccionan. Rasputín debe abandonar la capital. Vuelve a casa con el tren transiberiano. Un viaje de varios días, pero excitante. En su compartimento pasa el tiempo con el sexo, tal como indican los apuntes de las damas correspondientes. Luego se dirige a Pokrovskoye con el vapor sobre el río Tura. Cuando llega, deben sacarlo del barco en un estado de total ebriedad. Nuevamente está aquí. Los sentimientos en su pueblo natal están absolutamente divididos. Aquí se conocen sus aventuras, pero él también puede sentir un poco de orgullo. En el marco de la situación local, Rasputín es un hombre poderoso. Recibe visitantes de la capital, construye a nuevo una gran casa e incluso se muestra generoso ante sus vecinos. Si se les preguntara ahora a los habitantes de Pokrovskoye, dirían en una palabra que él fue uno de los suyos. Un gran hijo de la tierra rusa. Hasta le dedicaron un pequeño museo, con director y asistenta. A nivel general, la opinión sobre Rasputín es que fue un buen hombre, que ayudó a la gente pobre, que invirtió mucho. Han conservado una muy buena impresión de él, y cuando pasan películas que lo presentan en forma negativa, la gente se levanta y se va. Los criterios sobre Rasputín no son unánimes y nosotros queremos hacer lo posible para acabar con esa imagen del hombre repugnante, depravado. En San Petersburgo continúan las preocupaciones en torno a Alexei, el sucesor del trono. Mientras sus compañeros se divierten en el agua, él debe mirar desde la plataforma, vigilado por su escolta. Pero a veces no se puede evitar. En 1912 la familia pasa sus vacaciones de verano en Spala, en la parte polaca del imperio, y Alexei vuelve a lastimarse. Las hemorragias son peores que nunca y hacen temer lo peor. La zarina, desesperada, pide a Viróbova que envíe un telegrama urgente a Rasputín. En Pokrovskoye, Rasputín apura el paso hacia el correo local. En su mano lleva la respuesta telegráfica para la zarina. Dios ha visto tus lágrimas y ha escuchado tus oraciones. Tu hijo vivirá. Los médicos no deben atormentarlo más. Cuando llega el telegrama, la hemorragia se detiene. Para la zarina está claro, Rasputín ha hecho un milagro. ¿Quién es este hombre? ¿Es realmente un sanador milagroso? Su efecto tranquilizador parece haberse probado con Alexei.
Bajo su influjo, el hijo enfermo del zar siempre ha podido relajarse y encontrar un sueño reparador. Rasputín no es un mago, pero tiene algo que el lenguaje popular llama segunda vista. Y el drama sigue su curso. Rasputín debe regresar a San Petersburgo. La zarina lo quiere cerca de ella. Hacia fines de 1912, la gente de la calle tiene otras preocupaciones. A medida que aumenta el número de trabajadores industriales, crece su miseria social. Hay privaciones y hambre, conflictos, huelgas, y en Europa crece el peligro bélico. Rasputín renta una casa en la calle Gorojovaya 64, con línea de teléfono. Cuando el hijo del zar no puede dormir, Rasputín debe tranquilizarlo por teléfono. Rasputín, que sigue teniendo problemas para leer y escribir, ahora tiene incluso un secretario. Su impresión personal sobre Rasputín no es demasiado favorable. En la mesa, Rasputín demostraba su incultura. Rara vez utilizaba cuchillo y tenedor. Tomaba la comida desde el plato con sus dedos huesudos. Rasputín cortaba grandes trozos como un animal de rapiña. Eran pocos los que podían verlo comer sin sentir asco, aunque también es cierto que era bastante limpio y se bañaba a menudo. ¿Bañarse? En los baños públicos de San Petersburgo, Rasputín busca ante todo el placer. Nuestra alma pertenece a Dios, pero nuestro cuerpo a nosotros, predica el devoto vividor. Mientras Rasputín disfruta la vida, crecen los problemas en la corte. La pareja imperial, sobre todo Alexandra, continúa sumergiéndose en la religiosidad mística. Al mismo tiempo, aumentan las tensiones de Rusia con Alemania, Austria y Hungría. La situación diplomática atraviesa un difícil trance. A nivel oficial, la influencia de Rasputín es acallada, pero sigue aumentando. Cuando el hijo del zar aparece en público, Rasputín también está allí. Ya se conoce la situación y se sabe que el sanador milagroso está cerca. Entretanto, la familia del zar está bastante preocupada por los resultados de las observaciones que ha realizado su propia policía secreta. Los archivos rusos han conservado hasta el día de hoy numerosos informes confidenciales que describen en detalle las actividades de Rasputín y sus incursiones nocturnas. Oficialmente se habla de una custodia personal porque se trata de un amigo de la familia imperial. Las actas lo revelan. Rasputín fue llevado por la policía bajo el código secreto 4146. Los reportes diarios son siempre iguales. 14 de octubre. Rasputín llegó a su casa cerca de las 4 de la madrugada. Estaba totalmente borracho y cantaba. ...26 de octubre... Alrededor de la 1 de la madrugada, cuando llegó a su casa, Rasputín insultó a la portera. Otra vez estaba muy borracho. ...6 de noviembre...
Mientras subía hacia su casa, quiso saber si alguien lo estaba esperando. Cuando le respondieron que había 2 damas, preguntó: ¿son bonitas? Las damas permanecieron allí otras 2 horas. Rasputín regresa por lo menos una vez al año a su patria siberiana para buscar aire fresco y recuperarse. Un campesino como él nunca terminará de adaptarse a la gran ciudad. Y además visita de vez en cuando a su esposa. Ahora más que nunca, Rasputín se siente un buen hombre en Pokrovskoye. Alguna gente de la capital lo sigue, como peregrinos. Quieren ver de dónde proviene este hombre tan poderoso. No pueden separarse de él. Pero también hay algunas personas decepcionadas. 1914. Un grupo de amantes olvidadas quiere evitar que Rasputín siga haciendo de las suyas. Una de ellas se erige como un ángel vengador. Le clava un cuchillo en el abdomen. Rasputín lucha durante 2 meses con la muerte. Telegrafía a la zarina. Le dice que no se preocupe, que él se recuperará. Mientras Rasputín está postrado, estalla la Primera Guerra Mundial. En agosto de 1914, Alemania también le declara la guerra a Rusia. Un año después, el zar Nikolái se dirige personalmente al frente para asumir el mando de sus tropas. Es 1915, un año de guerra y de cuantiosas pérdidas para Rusia. Desde el comienzo, Rasputín le ha advertido al zar sobre los peligros de esta guerra. Envía numerosos telegramas al frente, señalando que es una insensatez continuar con los combates suicidas. El zar no quiere escucharlo, aunque Rasputín insiste cada vez más en gestionar una paz separada con Alemania para poner fin a la absurda masacre. Rasputín es un convencido pacifista. Sus adversarios y enemigos lo difaman, acusándolo de espía alemán y presunto amante de la zarina, que como se sabe, es alemana. En San Petersburgo, lejos del frente, Rasputín concurre asiduamente al palacio del zar para acompañar a Alexandra durante este difícil momento. En virtud de la ausencia de su esposo, la zarina conduce de facto los asuntos de política interna, con Rasputín a su lado. La zarina y su demonio. La pareja imperial es manipulada como una marioneta por un oscuro poder llamado Rasputín. Esto es lo que dicen los círculos nacionalistas y belicistas. Rasputín está a la orden del día, incluso en la Duma, el parlamento ruso. En medio de un acalorado debate, el diputado conservador Puriskievich exclama: ¿hasta cuándo? No es posible que un oscuro monje gobierne Rusia. En los bancos para el público reacciona alguien que desde hace tiempo envidia la influencia de Rasputín, el príncipe Yusupov, pariente de la familia del zar con una atractiva mujer. 16 de diciembre de 1916, Palacio Municipal de Yusupov. El dueño de casa invita a Rasputín a una fiesta nocturna privada.
A modo de ardid, ha prometido la presencia de bellas mujeres, incluyendo a su propia esposa, que hasta entonces es un objeto inalcanzable para la codicia de Rasputín. Se oye música de baile. El príncipe señala que su esposa aún tiene algo que hacer. Pero mientras tanto, en el sótano, hay unos refrigerios y el vino preferido de Rasputín, el de Madeira. La lujuria crece en Rasputín, aunque también percibe sensaciones extrañas y desagradables. Rasputín toma la copa. En el vino de Madeira hay una dosis mortal de veneno, pero la cosecha es buena. Rasputín está acostumbrado a cosas duras. Yusupov, incrédulo, comprueba que el potente veneno no surte efecto. Arriba, el diputado de la Duma, Puriskievich, le coloca una pistola en la mano. ¡Dispárale! El príncipe Yusupov regresa y dispara. Como por un milagro, Rasputín aún no muere. Se arrastra por la escalera sin que lo vean sus atacantes. En este patio, junto al palacio, los conspiradores completan su cobarde asesinato. Puriskievich ahora se encarga personalmente del asunto. ¿Por qué no se muere este perro? Esta vez será en serio. Uno de los conspiradores tiene un coche. El cuerpo de Rasputín envuelto en una manta viaja en la noche de San Petersburgo, lejos del lugar del hecho. Encuentran un agujero en el hielo debajo del puente Petrovsky. Luego de 2 días es hallado el cuerpo sin vida de Rasputín. Una mancha de sangre y un zapato indican el camino. A raíz de una orden oficial se realiza la autopsia del cadáver. El correspondiente informe ampliado con fotos parece un cuento de horror. 3 heridas de bala. Una bala dio en la frente y penetró en la masa cerebral. Otra entró por la espalda y se incrustó en las costillas. Una tercera bala ingresó por el costado izquierdo del pecho, pasando a través del estómago y del hígado. En el estómago hay un líquido parduzco que huele a alcohol. La masa encefálica despide olor a alcohol. No pudo detectarse veneno. El veneno no surtió efecto por el azúcar del pastel y el alcohol. Milagrosamente, los disparos tampoco fueron letales. Rasputín murió ahogado.
La zarina hace sepultar los restos de Rasputín en una tumba del Parque Imperial Tsarskoye Selo. 8 de marzo de 1917. La revolución obliga al zar a abdicar. La familia queda bajo arresto domiciliario. A través de una ventana, Alexandra observa a unos soldados que desentierran el féretro de Rasputín y se lo llevan. Llama al ministro del gobierno provisional, quien promete ayuda pero no dice que él mismo ha enviado a los hombres. En el camino hacia San Petersburgo se enciende una fogata. El cadáver de Rasputín arde. Antes de su muerte, Rasputín había vaticinado al zar: si algo me ocurre, tú perderás tu corona y sufrirás una terrible desgracia. Las visiones de Rasputín se hacen realidad. Y es aún peor. 5 meses después, la familia del zar es llevada al destierro en Yekaterinburgo. El 16 de julio de 1918, la familia es conducida al sótano. Es el fin de los zares, el comienzo de una nueva época.